con el maestro Fernando Batista, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fernando, mucho gusto, buenos días. Buenos días, Nino, muy agradecido, como siempre, un honor para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos participar en tu espacio. Desde luego, vamos a tratar un tema muy delicado. Se trata de un delito grave, pero además es una violación. Cada que se actualiza la trata de personas se vulnera, Nino, la fuente, el fundamento mismo de todos y cada uno de los derechos humanos, que es la dignidad de las personas. De ahí que no sin razón se le ha denominado como la esclavitud del siglo XXI. ¿Por qué? Porque es tan grave que se cosifica a las personas, ya sea para explotarlas sexualmente o laboralmente, Nino, y pues mucho gusto de estar contigo y con tu audiencia. También nos acompaña el día de hoy Rosy Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata de Personas. Rosy, mucho gusto, bienvenida. Bien, gracias, Nino, y un honor, además, la mesa que convocaste, como siempre, llena de personas a quienes admiro y con quienes es importante trabajar. Hemos tenido siempre una frase: unidos hacemos la diferencia. Es nuestra página de internet, unidoshacemosladifferencia.com, y ahora que terminamos la primera fase, apenas el primer evento de 14 de febrero de Unidos, de el billón de pie, un billón contra la trata de personas, estoy muy agradecida con Yves Ensler porque escogió el tema de trata en México, porque vio la cantidad de problema que hay. Él conoció sobrevivientes y le impactó durísimo. Estamos muy agradecidos a toda la gente que está participando y además que siguen haciendo esta campaña. Ahí en la página está la canción, la coreografía, y el hacer conciencia es importante para prevenir, pero también para hacer una presión y homologar la ley. Solo han homologado Coahuila y Puebla, apenas se aprobó en Querétaro, todavía no tenemos reglamento. Necesitamos realmente que la sociedad se levante. En este caso, pues qué bonito que lo hicieron bailando, pero es una manera de que todos hagamos conciencia de un problema que en México, acaba de decir ayer la ONU, que estamos en el número, entre los 28 países que más problema tiene en el mundo. Y eso, pues es esclavitud, como acaba de decir el quinto visitador, a quien admiro tanto. Es esclavitud y tenemos todos que unirnos para acabar con ello. También nos acompaña el día de hoy la doctora Patricia Olamendi, encargada de la situación de la mujer en la ley y en la práctica del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas. Pati, mucho gusto, bienvenida, buenos días. Buenos días, Nino, pues como siempre un saludo al auditorio que nos escucha. Efectivamente, el día de hoy pues estamos abordando un tema, yo diría, catalogado como más allá de un delito, una ofensa grave a la dignidad de las personas, de todos nosotros. Quienes pensamos que la esclavitud había desaparecido, pues nos damos cuenta que en el siglo XXI existe, es real, está vigente, y nuestros países todavía dan una muy precaria, limitada respuesta. ¿Cuántas son las víctimas de trata? Pues yo diría que todavía no tenemos un dato real. Hay datos de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas que ha hecho una evaluación en los países, pero yo diría que mientras tengamos ese enfoque solo de delincuencia organizada, pues es limitado. No tenemos, aunque sabemos que es un crimen que lo maneja la delincuencia organizada. Y por el otro lado, pues esfuerzos de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por dejar claro que lo principal es el apoyo a las víctimas. Entonces estamos todavía con precaria información. Lo que sí sabemos es que la vulnerabilidad de la pobreza, la exclusión, la discriminación el director de Operación Bendición México y Latinoamérica. Scott, mucho gusto, bienvenido. Muchísimo gusto, es un placer estar aquí y hablar de un tema que está muy cerca a mi corazón, una problemática que no está solamente aquí en México, sino en toda Latinoamérica. Yo vengo de Estados Unidos y ahí es donde nací, y pues la verdad es que vergüenza nuestra es que mucho de la problemática aún nace de nuestro país, ¿no? Y muchos de los consumidores de niñas de trata pues vienen de Estados Unidos, y pues yo creo que si hombres buenos no se levantan para atacar esta problemática, no solamente
en un país, sino a nivel de toda Latinoamérica, porque es una problemática que no tiene raíces solo en un país, sino es una problemática que va por toda Latinoamérica, y creo que tenemos que hacer esfuerzos multinacionales para atacar esta temática. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Benny Yu, director nacional de Refugio Pozo de Vida. Benny, mucho gusto. Mucho gusto, Nino. Es un placer estar aquí con mis amigos aquí, compañeros de este trabajo contra la trata de personas. Yo también vengo de los Estados Unidos. Mi apellido es coreano, entonces ni soy de aquí ni soy de allá, pero sí venimos aquí hace 7 años para realmente atacar este tema. Establecimos una fundación aquí, es una casa refugio para niñas, menores de edad que son víctimas de trata de blancas, trata sexual. También tenemos un centro comunitario en La Merced, donde sí la prostitución está muy fuerte, y para alcanzar a las chicas que sí están trabajando en la calle y para ayudarles a salir de su situación. Para mí ese tema es algo muy personal, no solamente por el trabajo que llevamos, pero también porque yo fui abusado cuando era niño, sexualmente violado en mi niñez, y dije, no voy a tratar de proteger mis 2 niños, voy a hacer todo lo posible para protegerlos. Pero dándome cuenta de ese tema, que son millones de niños a nivel mundial, pensé, no puedo quedarme así en la banca, es decir, ¿no? Como Scott dijo, es un grande maldad que está pasando por este tema de la trata de personas, pero es más grande la maldad, la indiferencia de hombres buenos de hacer algo, la sociedad, la cultura, las personas, para levantarse y decir ya basta, y para proteger la siguiente generación de esa situación. Bueno, también está con nosotros la licenciada Nayeli Ortiz Quintero, coordinadora de Políticas de Prevención de la Violencia del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Nayeli, mucho gusto, bienvenida. ¿Qué tal, Nino? Buenos días a todo el auditorio. Pues muchísimas gracias por la invitación. Pues sin duda alguna nos convoca un tema muy sentido. Sin duda alguna también pues es un tema en donde tenemos que tomar acciones con la responsabilidad que eso implica desde gobierno en materia de prevención, de atención, de acceso a la justicia. Ninguna acción de gobierno podrá ser lo suficientemente exitosa si no se hace junto con la sociedad. Ya lo decía en un momento Rocío Orozco. El 14 de febrero fue un movimiento muy importante, fue algo emblemático. En el caso del Distrito Federal, el jefe de gobierno se sumó a esta campaña de 1 billón de pie, en donde, bueno, pues deja muy clara que las acciones en materia de prevención, en donde tenemos que echar muchísimas ganas a todo lo que tiene que ver con la difusión, tiene que ser algo pues muy fuerte, muy pesado. La atención sin duda, ¿no? Sin duda, porque no es tan sencillo identificar y atender las necesidades de todo lo que implica las consecuencias de esta vulnerabilidad, pues resultan víctimas de distintos delitos cometidos en su perjuicio, de distintas violaciones a sus derechos humanos, muy lamentablemente, desde luego, víctimas de la trata de personas, niñas, niños, mujeres y hombres también, y no hay que decirlo, víctimas de explotación laboral y también de explotación sexual. Sin duda, y se ha señalado aquí, y es muy importante apostarle a la prevención, pero yo quisiera poner sobre la mesa, Nino, un tema que lo ha repetido en muchas ocasiones nuestro ombudsman nacional, el doctor Plasencia, en muchos foros, y es que la mejor medida preventiva, Nino, es abatir la impunidad, es procurar justicia. Si no abatimos esos altos índices de impunidad que privan en nuestro país en la comisión de un sinnúmero de delitos, y lamentablemente la este trata es el caso, no es la excepción, pues en esa misma medida difícilmente vamos a poder empezar a tomar acciones preventivas importantes al respecto. Por ejemplo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos calcula 27 millones de víctimas de la trata de personas a nivel mundial. En México, y bien lo decía Patti, no se cuenta con cifras
con un diagnóstico. Pero hay una cifra puntual, negra. pero hay alguna cifra, por ejemplo, el DIF y UNICEF en un estudio calcularon entre 16,000 y 20,000 niñas y niños, solamente víctimas de explotación sexual. Hay otras cifras que oscilan entre los 50,000 y los 500,000 casos. Lo delicado, Nino, es que dentro de este panorama de la comisión, o de esta cifra negra que tú señalas, de un sinnúmero de delitos y de violaciones a la dignidad de las personas que se cometen día con día en nuestro país, del 2009 al 2012, en un periodo de 3 años, Nino, solamente, y estos son cifras oficiales que hemos recabado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se han integrado poco más de 906 averiguaciones previas. Es decir, se han integrado estas investigaciones ministeriales. Lo delicado, Nino, es que solamente de estas, bueno, ya son pocas, hablando de esas cifras, decir que solamente se integran 900 averiguaciones previas, ya estamos hablando de un número muy reducido en comparación del número de víctimas. De ahí solamente se ha dictado sentencia condenatoria en 91 casos. Es decir, he aquí el tema más delicado, y si no se abaten estos altos índices de impunidad, difícilmente se puede prevenir el delito. Desde luego hay que atender a las víctimas, desde luego hay que generar diagnósticos, cifras y política pública en materia preventiva, que todo va por pasos. Primero es el diagnóstico, primero conocer cuáles serían las cifras aproximadas, aunque sea, pero pues que no oscilen entre los 50,000 y los 500,000, de ahí generar política pública en materia preventiva, desde luego la atención a las víctimas, que aquí hay verdaderas heroínas y héroes al respecto, Scott, Benny, Rosy, bueno, que trabajan y que atienden a víctimas del delito, y eso no tiene que dejarse de hacer, Nino, ni tampoco apostarle a la justicia restaurativa y a la homologación de la legislación en la materia. Pero hay que empezar por generar un diagnóstico puntual al respecto, Nino, y por otra parte abatir esos altos índices de impunidad en un tema tan delicado, en una violación tan delicado a la fuente de todos y cada uno de los derechos humanos, que es la dignidad de las personas, que se comete cada que se comete el delito de la trata de personas, ya sea en cualquiera de sus acepciones. Rosy, ¿avanzamos? Bueno, yo creo que tenemos que seguir caminando todos. Lo bueno es que cada día somos más. Yo estoy muy agradecida con Radio Centro por toda la difusión que se le dio a la campaña Un Billón de Pie. No hemos acabado, vamos a estar todo el mes de marzo trabajando en eventos que hacen el cambio de cultura. Nino, el cambiar la cultura machista en un país que nos avergüenza saber que la cifra mundial que habló Eve Ensler, de cada 100 mujeres, 33 sufren violencia, en México es de cada 100, 46 sufren violencia. Si no empezamos por valorar a los seres humanos como lo más importante que tiene México, por eso de veras quienes atienden a víctimas como son Scott, Benny y gente que, organizaciones de la sociedad civil de veras están haciendo tanto bien, pero hace unos días una persona me decía, oye, apenas una fundación lleva 127 víctimas. Le digo, pues sí, el problema es que ni siquiera se rescatan. O sea, el problema es, o sea, hay más espacio, hay más gente que quiere aún atender a víctimas de trata, pero el peor problema es lo poco que vale un ser humano en muchos estados. Al ver a las mamás y papás de niñas desaparecidas, acabo de estar hablando con una mamá que tenía sus 2 hijas de 16 y 18 años en Tamaulipas, desaparecidas desde hace un año. Cruzaron de Veracruz a Tamaulipas y desaparecieron. Imagínate la angustia de esas mamás. Y en Veracruz y en Tamaulipas no vemos a los gobernadores decir ni siquiera la cifra de un ser humano rescatado. Salen y dicen, hemos rescatado 1,000 y pico de carros, tantas armas incautadas, tantas drogas, y bueno, qué bueno que combatamos otros delitos, pero no es más valioso el ser humano. Fíjate que por lo regular cuando se habla de una jovencita que desapareció, todo el mundo dice, no le hagan caso, se fue con el novio. Imagínate, así le Esa es la respuesta inmediata de la autoridad. Totalmente, y así le pasó a esta mamá en Tamaulipas. Imagínate además el dolor hoy de que no haya ninguna acción, ninguna búsqueda, A veces a las mamás, que eso es lo que más me ha dolido, una mamá de San Luis Potosí a la que le mando todo mi cariño y mi saludo en Tamuín, me decía, señora, solo me alcanzó para hacer 15 fotografías con los datos de mi hija. Es todo lo que tengo, no tengo dinero para hacer ni siquiera más fotocopias.
imagínate el dolor de esa mamá, y que nuestras autoridades, como bien dice nuestro quinto visitador, Fernando, pues hay muchas cosas por hacer, pero lo primero es empezar una vez más a valorar, como dice el pueblo judío, el que salva una vida, salva al mundo. Cada vida es tan valiosa que yo agradezco a quienes atienden y hacen que recuperen la vida quienes estaban muertas en vida. Gracias, Beni, por todo el trabajo que hacen ustedes. Pati. Y no, yo insistiría en que los gobiernos tienen que tener una respuesta más seria, más fuerte frente a una situación como esta. La impunidad, por supuesto, alimenta la comisión de delitos. Las personas también tienen derecho a la información. Las jóvenes tienen que ser informadas de lo que está pasando y de que pueden efectivamente no solamente ser abusadas, sino ser comprometidas, chantajeadas. En varios de los estudios que se han hecho, yo he hecho 2 estudios sobre trata en el Estado de México y en Tlaxcala, en varios de los estudios está muy claro que a través de convencerlas, de hacerles creer, de darles falsas promesas, muchas veces estas jóvenes caen. Y lo otro es a mí me preocupan 2 situaciones en este enfoque. El que quiera verse solo policíaco, en algunos de los casos que yo he ¿Qué es el término que le han dado? ¿Qué es el término que le han dado? Las víctimas terminan siendo sancionadas por la autoridad, como si se dice son partícipes de la comisión del delito. Bueno, son víctimas, o las mataban o hacían lo que les decían. Entonces creo que este enfoque policíaco es muy grave, el que se le da, que ahora México lo repite con el nombramiento de un policía en migración, O sea, creo que este es un tema muy... ¿Ardelio? Sí, el hecho de haber nombrado un policía en migración me parece que es repetir este enfoque policíaco que mucho daño nos ha causado y que genera más vulnerabilidad a las víctimas en el caso de los migrantes. Es un tema muy delicado, muy grave, que ojalá el gobierno lo vea con ese cuidado que hay que tener. Y la otra es el creer que la gente, todas las chicas que puedan involucrarse a partir de que son mayores de edad, de 18 años, están por su gusto, que es el enfoque del Distrito Federal, que es igual de perverso y grave. O sea, la Merced es un campo de tratantes, de víctimas de trata. No es un asunto que tenga que ver con la decisión de una persona. Algunas de ellas son sobrevivientes de trata, pero que se quiere ver como muy liberal y en realidad lo único que estás favoreciendo es al crimen. Yo realmente lamento, pero a mí a veces la Merced, por lo que algunas víctimas relataron en las investigaciones que yo hice de las averiguaciones previas, decían con claridad que ahí son puestas a la venta. No es posible que el gobierno del DF siga haciéndose de la vista gorda frente al asunto tan grave que sucede en la Merced. A mí me parece la expresión más dramática de la explotación y de la trata, y ojalá y ese enfoque se cambie. Y la otra es esta actitud que hay que tener de efectivamente proteger a avances en materia de legislación, en materia de atención, de acceso a la justicia, pero tenemos grandes retos sin duda, ¿no? Y uno de los grandes retos tiene que ver mucho con lo que conocemos de especializar a las y los servidores públicos, que son el primer contacto y que son el personal de primera línea, para que no solamente desde el enfoque policial, sino desde cualquier otro lugar. Por ejemplo, tenemos las estaciones de autobuses, ¿verdad? Que son también lugares muy focalizados en donde se da esta dinámica delictiva. O sea, el diagnóstico está hecho. Nayeli, bueno, sí. Yo también estoy de acuerdo contigo que el Distrito Federal, por eso hicimos 1 billón de pie en el Distrito Federal, porque realmente Miguel Ángel Mancera ha sido un ejemplo desde que era procurador, el primero que se atrevió a tocar las mafias de la Merced y quitar precisamente los callejones de Santo Tomás y Manzanares, que era la vergüenza más grande durante 40 años. Pero hoy los delegados no están haciendo lo que deberían estar haciendo. Fuera de Tlalpan, que Marisela Contreras sí está cerrando giros negros, y fuera de también Adrián Rubalcaba, que el otro día públicamente se atrevió a decir, aquí en Coajimalpa no hay un solo giro negro y vamos a proteger. Qué bueno, y yo creo que si hay alguien que conozca giros negros en estos lugares, vale la pena que se acerque a las autoridades que están dispuestas. Pero hay otras autoridades delegacionales que están permitiendo. El otro día me decía el que preside los antros, no me acuerdo cómo se llama, pero que hay 600 giros negros tan solo en la Cuauhtémoc.
Y es cuestión de voluntad, de que de verdad las personas de la delegación cierren esos lugares, pongan iluminación donde están siendo vendidas, por lo menos, o sea, lo primero que deberían de hacer es poner iluminación para que de veras todas estas niñas en Sullivan igualmente, todas las que yo he conocido me dicen, no conozco a ninguna que esté por su propia voluntad. Entonces es ver la esclavitud como la veíamos en los callejones de Manzanares y Santo Tomás, y no hacer nada es realmente indignante. Ya no queremos ver eso en nuestra nación, y mucho menos en nuestro Distrito Federal, ver a las mujeres, a las niñas menores de edad, siendo vendidas como objetos en las calles. Es terrible. Scott. Pues mira, esta problemática que nace no solamente en situaciones del DF, sino nace como la doctora estaba diciendo, en estos abusos desde la niñez. Uno de los documentales que Operación Bendición está promulgando se llama Volviendo. Hizo todo un caminar por toda Latinoamérica. Y al final el corazón de la problemática aún de trata se arraiga en este problema de abuso sexual y abuso físico a niños, que luego hace que sean vulnerables a estas personas malas y resulta en todo un ciclo de violencia y de trata que necesitamos parar. Y parte de esta problemática, como estaba diciendo, no es solamente aquí en México. Hemos hablado de los inmigrantes. Acabo de venir de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, donde he estado con secretarios de educación, con ministros de salud, etcétera. Es un problema que ahora mismo todos están muy conscientes. Hemos hablado de que cuando pasan personas a México, ilegalmente, dicen que es casi 50% hombres, 50% mujeres. Pero cuando ya llegas ahí y hablas con refugios y centros que están ayudando a inmigrantes en el norte del país, son 80% hombres, 20% mujeres. ¿Qué pasó con todas esas mujeres? Meyer Clip es a quien te estabas refiriendo. Sí, Meyer Clip es increíble cómo de veras trae un compromiso para cerrar estos lugares. Otro nombre aquí, es Meyer Clip. Es Meyer Clip. Ahora, ahorita que estabas tocando lo de Honduras, San Pedro Sula era una de las ciudades más peligrosas del mundo, o de no sé cuántos lugares se dijo recientemente, y era el centro neurálgico para todo Centroamérica. Ahí se juntaban los millonarios y ahí decían cuántos niños y cuántas niñas, y obviamente, bueno, pues esto explotó, porque es un pueblito industrial que se ha convertido en un foco rojo, completamente rojo, y pareciera como que las autoridades no hacen absolutamente nada. Benny you. Sí, lo puedo hablar más bien de la punto de vista de las víctimas, o más bien de los sobrevivientes. Bueno, quiero decir más que nada primero, gracias por todo el trabajo que han llevado. Sí, en comparación con otros países, como dice Scott, México ha avanzado muchísimo. Sí, falta mucho, pero sí ha avanzado mucho. Por ejemplo, en comparación con Brasil, esta semana voy a ir con unos compañeros, colegas a Brasil para ver y estar con unos diputados ahí y diferentes ONGs y UNICEF también, para ver qué podemos hacer más también en Brasil, porque ahí está peor todavía. La prostitución es legal, la edad de consentimiento es 14 años. Entonces, no son las niñas, no, bueno, 14 años. Con 12 años. ¿En 12 dónde? años es edad de consentimiento aquí. Sí, ¿de verdad? Sí, claro, la mitad de la legislación así lo dice. No, pues estamos peor que ellos. Sí, pues Pero bueno, la ley ya ayuda, gracias. sí, pues pero no existe ningún refugio, y apenas pasaron una ley antitrata. Entonces, y fue más enfocado en la ley de trata laboral. Pero gracias a ustedes, realmente por la parte de las chicas con las cuales que trabajamos, gracias. Pero sí falta mucho. Lo que creo que más que nada, la gran necesidad es la concienciación
sobre ese tema. Mucha gente dice, pues no, las chicas eso lo hacen por su cuenta, lo hacen, los hombres que van al Sullivan, ya en Guerrero y en Buenavista, ya están, hay otros corredores ahí también, Tlalpan, piensan pues están haciendo por su propia voluntad, pero no es así. Ninguna de las chicas que hemos con las cuales que hemos trabajado, ninguna, aunque los que están actualmente en la calle o ya refugiadas, dicen que no, nunca lo hacen por su propia voluntad. Entonces, ojo, lo estoy diciendo a todos los hombres que están ahí pasando por esas calles en la noche, o sea, en el día, no estás haciendo una inversión hacia la trata. Entonces, más que nada quería hacer un llamado a todos los hombres para decir, vamos a vivir una vida diferente, no vamos a tratar a las mujeres como si realmente son objetos, pero sí que son seres humanos. Y las dos venezolanas que tuvieron ustedes de la Red Divas, sí, que es muy grave porque son de alto nivel, también fue impresionante. Estaba impactadísimo un periodista de oírlas, cómo ellas las traían de Venezuela por su vulnerabilidad, por ser personas que las engancharon, les dijeron que venían a una boda y a la hora de estar aquí les quitan los papeles y durante el tiempo que tienen la visa de visitantes, las están explotando en niveles de Polanco, de las Lomas y todo, las llevan a... Las argentinas también, las que estuvieron en Tlalnepantla, eran bellísimas mujeres que las trajeron como con el gancho de que iban a ser modelos. Así es, y gravísimo. Y no tenían documentos tampoco, no tenían papeles. No. No tenían absolutamente nada. Y vivieron un verdadero infierno, las apuestan a regresarlas y como ya llegan a Venezuela y ya no se quejan allá porque dicen, bueno, ya estoy tan amenazada que además no tienen recursos, realmente es perverso. Y la manera como ustedes ayudaron a esas venezolanas fue maravillosa. Y supuestos incluso en los que participan autoridades de los 3 órdenes de gobierno, incluso autoridades migratorias a ese respecto, son quienes tienen que velar por la seguridad de las personas. Y bueno, me parece, Nino, que Beni tocó un tema fundamental, que es el tema del consumo. Son muchos los actores en la cadena de la trata de personas, y esto me parece que es importante que lo sepa tu audiencia. Están, desde luego, las víctimas, que pueden ser víctimas actuales y que deben de ser atendidas y que están siendo atendidas de manera heroica, repito, por albergues como el de Rosy, como el de Beni, Scott. Las víctimas potenciales, tener muy en cuenta que todos somos susceptibles de caer en las redes de la delincuencia organizada para efectos o para ser explotados sexual o laboralmente. Redes del orden transnacional, como tú bien lo señalabas. Y Avenida Revolución en Tijuana, los chavitos, los gringos, menores de edad, vienen, se emborrachan y hacen lo que se les pega la gana, y está toda la avenida. Ahí está el tema del consumo, Nino, que quiero tratar. Está dentro de esta cadena la población en general, que esto, permíteme felicitarte de nueva cuenta por este programa y por estas acciones que alertan a la sociedad y le dan al público en general a conocer que hay un problema, que existe y que es latente y que todos podemos resultar víctimas. Y el tema